Gente, tenemos drama. Me encanta el drama. Hoy os he traído una historia de Am I the asshole? Pero en español. En español, por lo visto, Am I the asshole es ¿soy culero? La historia que os traigo hoy dice lo siguiente. ¿Soy culero por decirle a mi hermana que su pobreza no es mi culpa? Hace unos días fui a casa de mi hermana porque me invitó a comer enchiladas suizas. Buen pedo, llevé hasta un pastel de postre. No sé de dónde es este español. No es de España. En España no decimos buen pedo. Parece que es una expresión mexicana. Aquí en España, pedo significa gas o flatulencia. Tirarse un pedo. También conocido como pero por el culo. Eso es un pedo. Continuemos. Buen pedo. Llevé hasta un pastel de postre. Todo tranqui de tranquilo. Estábamos comiendo y de la nada, de repente, me suelta que deberíamos intercambiar casas. Me reí porque neta pensé que estaba bromeando. Pero va y me dice que no me esté burlando, que lo decía en serio. Eso está lleno de slang mexicano. Me reí porque neta pensé que estaba bromeando. Esto quiere decir porque de verdad pensé que estaba bromeando. Neta es de verdad. Y si yo me encontrara en esta situación, también pensaría que está bromeando. ¿A qué te refieres con que intercambiemos casas? Mi casa es mi casa y tu casa es tu casa, ¿no? Contexto. Ella vive con su esposo y sus 2 hijos en una casa con 2 cuartos, un baño y un espacio chiquito donde está todo junto. Puedo entender que con una casa con 2 cuartos y un baño se les quede pequeña la casa, pero no es lo peor. Lo peor es cuando hay 2 personas que se están haciendo caca al mismo tiempo en este tipo de casas. Yo hace unos años saqué un crédito hipotecario y compré una casa grande. 4 cuartos, 4 baños y medio, no sé qué son 4 baños y medio, sala, comedor y cocina separados. Vivo solo, pero sí uso todo. ¿Cómo que usas todo? Tienes una casa con 4 cuartos y 4 baños. Digamos que efectivamente usas los 4 cuartos. Dice, tengo mi cuarto, el cuarto en el que duerme, un cuarto de visitas, otro como oficina cuando hago home office y el cuarto que sobra lo convertí en el walk-in closet para aprovechar el espacio libre. Ok, usas los 4 cuartos y tiene sentido. Tu cuarto, el cuarto de las visitas, la oficina y el armario. Tiene sentido. Te lo compro. Pero es que tienes 4 baños. O sea, ¿qué haces con 4 baños? Que son 4 baños que tienes que limpiar. Es una casa muy grande y cuanto más grande la casa, más tienes que limpiar. ¿Qué haces en cada baño? En un baño haces pis, en otro baño haces caca, en otro baño vomitas y en el que sobra es el baño de emergencia o el baño de los invitados. O sea, ¿qué haces con 4 baños? ¡Y medio! ¿Qué pasa con ese medio baño? ¿Cuál es el baño y medio? Increíble. Pues para ella eso es desperdiciar una casa y que como ellos son 4, la aprovecharían mejor. Menuda cara más dura que tiene la hermana. O sea, menuda cara dura que tiene la hermana. Es verdad que una sola persona viviendo en una casa tan grande se me hace demasiado, personalmente. Pero es que es su casa. Puede hacer lo que quiera con su casa, digo yo, ¿no? Se armó la discusión y le dije que no era mi culpa que una señora de 40 años y un hombre de 45 no puedan darle algo mejor a sus hijos. Di las gracias y me fui. Lo mejor que podías haber hecho. Y desde entonces me están cayendo mensajes de tías, tíos y uno que otro primo diciendo que ella lo necesita más, piensa en la familia, ella tiene hijos y tus sobrinos no tienen la culpa. No es raro, es la nieta favorita y la consentida de los abuelos. O sea que la hermana ha ido y le ha contado esta idea que ha tenido de cambiar casas a todo el mundo, a Tokiski. Se lo ha contado a todos. Y todo el mundo se ha puesto de parte de la hermana. Todo el mundo en esta familia peculiar ha cogido y ha dicho, pues tiene sentido lo que dices, intercambiaros las casas. Vete a la casa de tu hermano y tu hermano que se vaya a tu casa. Las cosas no funcionan así en este mundo. Mi mamá y otra hermana me apoyan y me dijeron que ni me estrese, que es mi casa y que yo la pagué. No tengo que darle nada a nadie. Fui el culero
por no acceder? La gente responde, nah, ¿cómo vas a ser culero por eso? Tu casa, tu esfuerzo, etc. Anda a saber qué cable se le cruzó a tu hermana que pensó que era buena idea. Capaz que es idea del esposo. Anda a saber. Pues puede ser. Pero es que, ¿en qué cabeza cabe coger y decirle con toda tu cara, dame tu casa, vamos a cambiar casas? Y ni siquiera son casas parecidas. Me dices, son casas parecidas y te digo, venga, vale, te lo compro. Son casas muy diferentes. Y que el chico se sacó una hipoteca para poder conseguir esta casa. Claro que no eres culero. Bueno, tal vez sí lo seas, pero no en esta ocasión. O sea, imagínate que un día tu hermana pensó, le diré que cambiemos casas porque la de él es más grande y yo la necesito más. Estoy de acuerdo principalmente con el concepto de él ha currado, él ha trabajado, ha puesto su dinero y se ha comprado su casa. ¿Cómo que ahora tiene que darle su casa que ha comprado con su esfuerzo a otra persona? Haz caso a tu mamá y a tu hermana. Si tus familiares siguen con sus narcomensajes, diles que ellos le den su casa. Y si le siguen, entonces bloquéalos y búrlate de ellos por la estupidez con la que salieron. Estoy de acuerdo. Si tanta pena sienten los familiares que le den su misma casa a ellos, ¿por qué tiene que darla al hermano? ¿Que la den ellos? Otro dice, entre todos que pongan un 10% de su fortuna y con eso le compran una casa mejor a su sobrina adorada. Ahí está el tema. En cuanto tienes que poner dinero tú, la gente se desentiende. Dice, no me refería a eso. En cuanto tuvieran que poner ellos la casa o tuvieran que poner algo de dinero para comprarle una casa a la sobrina, dejarían de sentir pena por la sobrina. Este tipo de historias nunca he entendido. ¿Por qué mierda se mete la familia a reclamar? Pues que las tías y las parientes metiches le compren otra casa. Mándalos a todos a la verga. Diles que si les importara ya estarían armando la cooperacha para comprarle su casa a tu hermana. Si no iba a tener tanto espacio, ¿para qué tuvo hijos? Y 2, no 1, 2. Madre mía, la gente no tiene piedad, ¿eh? Estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero la manera en la que lo dicen, telita. El nivel de descaro de proponerlo es lo que me sorprende. Claro que no eres culero. No eres culero, pero sí medio güey. ¿Cómo vas a comprar una casota para ti solo? Estoy un poquito de acuerdo porque es que 4 baños y medio es pasarse un poco, digo yo. ¿Para qué quieres 4 baños? Claro que no. Es tu casa, no lo permitas, pero no debiste de ser grosero diciéndoles lo que le dijiste. Fue hiriente e innecesario. Estoy de acuerdo que esto fue lo más dramático de la discusión, que se montara una discusión y que le dijera, y lo leo, que no era su culpa que una señora de 40 años y un hombre de 45 años no pudieran darle algo mejor a sus hijos. Eso puede que sea o puede que no sea la realidad, pero es muy duro decirle eso a un familiar. Pero también, repito, tienes que tener mucha cara dura, tienes que tener mucha sinvergüenza para pedir algo así. Y es que hay gente, yo no soy así por desgracia, ojalá tuviera más cara dura para algunas cosas, pero es que hay gente que no tiene pelos en la lengua, no les da vergüenza preguntar o pedir algunas barbaridades que dices, pero ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a pedir eso? ¿O cómo te atreves a hacer eso? Y hay gente así, y hay gente que no es así. ¿Fui el culero por no acceder? No. El veredicto es que no eres culero. Caso cerrado.